Hola hermanos y bienvenidos de nuevo a este curso sobre la literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento. Estoy muy emocionado de continuar con ustedes este estudio de la sabiduría de Dios por ver y estudiar juntos el libro de Job. Y vamos a ver que Job nos pone en una situación única cuando la norma que consideramos en el libro de Proverbios no funciona estrictamente. Es decir, que Job nos muestra que Dios no siempre trabaja en este mundo según aquel principio de retribución que encontramos en el libro de Proverbios. Lo que dice básicamente que la gente en el mundo cosecha lo que siembra. Si siembran bien y bueno, justo, pues van a cosechar lo bueno, la prosperidad, etc. Mientras si siembran mal, van a pues cosechar malo. Y Dios retribuye bendiciones a los buenos mientras da castigos a los malos. Y en general, lo que dice Proverbios es cierto, es una generalización, ¿no? Pero vemos en el caso de Job que hay una situación aquí que reta esa expectativa que tenemos y nos da una perspectiva más amplia de qué es la sabiduría de Dios en el mundo. Así que con esta introducción podemos comenzar por primero ver aquí el título del libro. Y el título del libro proviene del primer versículo donde introduce a nosotros el personaje principal del libro, Job. En versículo 1 ahí, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y en hebreo su nombre se pronuncia Yeov. Y eruditos no están todos de acuerdo en su significado, pero es más probable que su nombre está relacionado con otra palabra en hebreo que significa enemigo o alguien tratado como enemigo. Y de hecho, este significado encaja muy bien con el mensaje de la historia de este libro, porque vemos que los amigos llegan a Job y están asumiendo que él se había opuesto a Dios como el enemigo de Dios y por eso Dios está castigando a Job. Y luego, mientras Job está sufriendo, lanza una pregunta a Dios en 13:24, diciendo, ¿por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Mientras tanto, nosotros como lectores, con la perspectiva del narrador, sabemos desde capítulo 1 quién es el verdadero enemigo de la historia. Satanás, el que viene acusando, el acusador. Al final, los amigos se dan cuenta que Job en realidad era un amigo de Dios y Job se da cuenta que Dios no lo ha considerado como su enemigo. Y el mensaje del libro es que no todo que sufre en el mundo es un enemigo de Dios. No es evidencia el sufrimiento de que alguien es enemigo de Dios y que Dios está castigando a tal persona como enemigo. No es tan simple. Y así vemos el título y el nombre de Job en conexión con el mensaje de este libro en totalidad. Ahora continuamos con la composición de este libro. Primero mirando el ajuste de la historia, su escenario que describe para nosotros. Y el texto mismo no nos da la información sobre el autor ni el tiempo cuando fue escrito este libro. Así que no sabemos por quién ni cuándo fue escrito el libro de Job. Lo que podemos decir es que los detalles de la historia, de la narrativa, indican que la historia probablemente ocurrió durante el tiempo, la edad de los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob, y hasta Moisés, por ahí. ¿Cuáles detalles nos dan esta como pista del ajuste de la historia? Pues en el principio menciona que la riqueza de Job se mide por el tamaño de su ganado.
y no por monedas o otro tipo de oro, etc. Se muere con 140 años y los únicos, según la Biblia, que vivieron hasta tal edad eran los patriarcas. Y Job se encuentra ofreciendo sacrificios, holocaustos a Dios, y eso solamente fue una práctica buena y correcta en el tiempo de los patriarcas antes del tabernáculo y el templo. Entonces así vemos el ajuste de la historia, y a la vez es interesante que Job mismo no es del linaje de Abraham, no era un judío, no era un hebreo, más bien vivía en una tierra lejana de Israel, en la tierra de Uz, y algunos especulan aquí que el autor, al anotar eso para nosotros, no quiere distraernos con las preguntas históricas, porque en realidad el libro no añade nada a nuestro entendimiento de la historia de redención. Es decir, el libro de Job es distinto que las otras narrativas del Antiguo Testamento, en que no está presentando información sobre la continuación y preservación del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, el linaje de Israel y por tanto el linaje del Mesías prometido. No está contribuyendo a esa historia de redención porque su propósito es diferente. ¿Cuál fue y cuál es su propósito? Pues el libro es una invitación a confiar en la sabiduría de Dios, en gobernar este mundo, para vivir bien según el Creador, entendiendo mejor su manera de gobernar el mundo. Y por eso este libro es parte de la literatura de sabiduría. No es parte de los libros históricos o las otras narrativas, más bien encaja mejor con literatura de sabiduría. Ahora, el género literario, pues no sabemos exactamente, es difícil definir qué tipo de libro es. Es cierto que hubo otros libros parecidos a Job en la antigüedad, libros que trataron con las preguntas acerca de por qué hay sufrimiento en el mundo y cómo debemos entender el sufrimiento en relación con los dioses. Hubo tales libros. Pero Job es único en varias maneras y consiste en la prosa, poesía, lamento dramático y argumentos legales con acusaciones y veredictos. En realidad es un libro difícil de definir, pero un libro fascinante, un libro hermoso y bello en su estructura y contenido. Y todo su contenido, hermanos, es diverso y sirve para retar esa asunción ingenua que muchas veces tenemos. Reta esa asunción que la sabiduría y la justicia siempre resultan en la prosperidad en la vida de uno, y que al otro lado la necedad y la maldad siempre resulten en la adversidad en la vida de uno. Está retando otra vez aquel principio de la retribución. En efecto, está informándonos que la vida no es tan simple, es más compleja, porque Dios es soberano y se mueve en formas misteriosas que nosotros no podemos contemplar ni entender. Vimos en Proverbios que generalmente hay orden en este mundo creado por Dios, y generalmente es cierto, cosechas lo que siembras, y necesitamos aprender y vivir según tal norma, pero también necesitamos saber que hay situaciones en las cuales pues vemos que no siempre es el caso. Y como la situación con Job aquí, que los que son relativamente justos también pueden sufrir sin merecerlo, sin poder conectar su sufrimiento con un pecado específico. Y Dios sigue siendo justo en el proceso, en tales situaciones, y debemos temerle en todo momento, en la prosperidad, tanto en la adversidad. Entonces eso es
un poco acerca de género literario, propósito y ajuste. Y ahora las 3 preguntas grandes de este libro. Nosotros al llegar a Job tenemos nuestras propias preguntas que son más modernas, contemporáneas a nuestra propia vida. Y nosotros tenemos que evaluar el texto no según nuestras preguntas, sino debemos discernir cuáles son las preguntas que Dios mismo está tratando de contestar para nosotros en el libro. No contesta la pregunta moderna, por ejemplo, que si Dios es bueno, ¿cómo puede existir sufrimiento en el mundo? Esa es la pregunta de la teodicea. ¿Cómo puede existir sufrimiento si Dios es bueno? No intenta contestar tal pregunta. Hay silencio ahí acerca de la pregunta. Las 3 preguntas que está lanzando y contestando para nosotros son estas. Primero, ¿puede alguien amar a Dios sin condiciones? Y esa pregunta se presenta en la acusación de Satanás en capítulo 1, versículo 9, por decir a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, ¿puede alguien amar a Dios solo por Dios, incluso sin recibir nada en respuesta? ¿Es posible? Segunda pregunta, ¿puede un justo sufrir en este mundo? ¿Es posible que un justo puede sufrir en este mundo? Y esa es la pregunta que Job mismo y sus amigos están tratando de averiguar en su debate, en su conversación y diálogo. Y Job afirma vez tras vez su inocencia en todo eso. Pero sus amigos están convencidos que un hombre justo no puede sufrir en la manera que Job está sufriendo. Debe haber pecado para cosechar todo este sufrimiento. Es la asunción que ellos tienen. Y la tercera pregunta, ¿es Dios justo en todo lo que hace, incluso en la ordenación del sufrimiento en la vida? Y aquí con esta pregunta encontramos el juego de palabras en el libro de Job con la palabra mishpat en hebreo, y mishpat puede significar un juicio, veredicto, y a la vez también puede significar un edicto de un gobernante. Entonces Job y sus amigos están llegando a sus juicios de Job y de Dios, hasta acusar a Dios de mal, y luego en respuesta a su mishpat contra Dios y contra Job, Dios responde con su edicto de gobernante, su mishpat. Y al final el mishpat de Dios vence todo mishpat de Job y sus amigos. Dios tiene la autoridad, soberanía para gobernar como Él quiera en este mundo, y nadie puede acusarle de mal. Ahora, esas son las 3 preguntas que el libro de Job está contestando para nosotros, que debemos tener en la mente al estudiar su estructura y contenido. Y así seguimos con su estructura y contenido aquí. La estructura básica de este libro de Job se presenta aquí como prólogo en capítulos 1 a 2, cuerpo en 3 a 37 y el epílogo en 38 a 42. Pero hay bastante variedad aquí adentro del cuerpo que vamos a ver al estudiarlo más profundamente aquí. Pero primero el prólogo. El prólogo es la introducción aquí a la historia por introducir a nosotros los personajes y la situación. Dice que Job en versículo 1 era intachable, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, no era perfecto en todo sentido, sino que era relativamente justo en comparación con los otros hombres de su día. Además, lo describe como un hombre bienaventurado, próspero,
rico y dicho. Evidentemente era un hombre que había sembrado con sabiduría, con Jokmah, ¿no? Y por tanto había cosechado bien para su familia y su pueblo. Había aprovechado de la potencial poderosa de la sabiduría de Dios. Luego, el narrador nos lleva a otro lado, ¿no? A otro lugar, los lugares celestiales, al tribunal divino con Dios y sus ángeles ahí en su presencia. Y uno se presenta delante de Dios llamado Satanás, que significa el acusador, y viene con una acusación y reta a Dios aquí en su evaluación positiva de su siervo Job. Pues Satanás tiene sus dudas y dice en 1:9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, otra vez, sin recibir nada a cambio. En realidad, teme a ti, Dios. Y luego lo que pasa es una serie de pruebas que Dios permite que Satanás lance a Job, atacándole con algunas pruebas. 3 pruebas diferentes y desafiantes. Primero, pierda sus hijos, todos sus hijos, y sus posesiones en un día. Y respondió bien. En 1:21-22 Job dice, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Enseguida Dios permite que Satanás ataque la salud personal y física de Job en su cuerpo. Y después de eso su esposa pues dice, estoy harto con esto, ¿no? Y aún conservas tu integridad, Job, maldice a Dios y muérete. Pero Job le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Luego, sus 3 amigos llegan ahí para consolarle con tal propósito. Y en el principio, sí hacen bien en eso. Hacen lo que se llama Shiva en hebreo. Shiva es el hebreo para 7. Y se refiere a la práctica antigua de los judíos de pasar 7 días juntos con alguien que ha perdido un ser querido y está en luto. Y lo que hacen es se sientan allí lamentando juntos y llorando y en silencio ahí por 7 días. Y el texto dice es lo que hicieron. En 2:12-13, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rascó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con Job por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Con eso vemos que comenzaron bien en su ministerio de consolación, pero sabemos que terminaron mal cuando ellos abrieron sus bocas para corregir a Job. Y todos los discursos y argumentos de esos 3 amigos llegan a Job como la tercera prueba y tal vez la más difícil prueba para él en su estado débil después de las primeras 2 pruebas. Al final, en lugar de consolar a Job, le atacan con estas palabras y acusaciones fuertes. Y Job dice en capítulo 16, 2-3, consoladores molestos son todos ustedes. No hay fin a las palabras vacías. Entonces esas son las 3 pruebas que llegaron a Job y ese es el prólogo para nosotros. Ahora vamos a considerar el cuerpo en capítulos 3-37. Y esta es la sección que consiste en 3 ciclos de debates con sus 3 amigos. Y hay lamento, protesta, regaños, acusaciones y defensas en toda esta sección. Y es un largo debate que nunca llega a una resolución,
como casi todo debate que hay en el Facebook, pues no hay conclusión buena, no hay resolución, son puras palabras vacías que muestran la limitación de la sabiduría humana. El debate cierra al final del capítulo 27. Y luego hay un poema sobre la sabiduría de Dios en capítulo 28. Y Ricardo Belcher Jr. dice lo siguiente del poema. Dice, este poema sobre la sabiduría destaca que, aunque el ingenio humano puede hacer muchas cosas buenas, no sabe cómo encontrar la sabiduría. Los seres humanos tampoco comprenden completamente el valor de la sabiduría. El único que comprende el camino a la sabiduría es Dios, que ha dado al hombre el fundamento de la sabiduría, el temor del Señor. Job 28 enfatiza que la sabiduría es inalcanzable a nivel humano, que es un juicio sobre los discursos que ya han sido pronunciados por Job y sus amigos. No han hablado con sabiduría. Si la sabiduría solo se encuentra en Dios, entonces es imperativo que Dios hable con sabiduría en esta situación. Y ahora quiero leer para nosotros aquí un pasaje de capítulo 28 de este poema para así probar la sabiduría y la poesía de este capítulo. Dice, pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se encuentra en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. ¿De dónde, pues, viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, pero Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Cuando Él, Dios, dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo, entonces Él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. La palabra de Dios. Pues, hermanos, después de este poema majestuoso, aquí nos damos cuenta de lo que dijo este Ricardo Belcher, que es imperativo que Dios hable con sabiduría en esta situación. Y pronto lo hará en la historia de Job. Pero primero vemos en capítulos 29 a 31 que Job, después del poema, afirma otra vez su inocencia y demanda una respuesta de Dios, y con palabras fuertes y no tan sabias. Job dice en 31-35, aquí está mi firma, que me responda el Todopoderoso. Y este último discurso de Job es como su argumento final en su propia defensa. Y aquí anticipamos que Dios va a responder inmediatamente a esto, lo que dijo Job. Pero en lugar de eso, llega otro amigo inesperado, un joven llamado Elihu, que aparece y se enciende con ira contra Job y también contra sus amigos. Y luego da su discurso contra Job y sus amigos por 5 capítulos, en 32 a 37. Lo ven como un joven arrogante, pero el hecho que el narrador le ha dado 5 capítulos para hablar, yo creo, es evidencia que sus palabras no son tan vacías, tienen peso, tienen algo de valor en lo que dice.
Y él no se cae en el mismo error de los amigos de Job. No está condenado a Job de algún mal. No asume que su sufrimiento es la consecuencia de un pecado particular. Pero a la vez llega criticando a Job por tratar de acusar a Dios del mal en el proceso, en su respuesta al sufrimiento. Y así que es mejor ver a Elihu no como un joven arrogante, sino un hombre profético que ha llegado de parte de Dios para hablar y así callar a Job y sus amigos, diciéndoles que Dios, el Todopoderoso, no tiene que responder a sus preguntas y sus críticas. Sin embargo, en los siguientes capítulos después del discurso de Elihu, Dios llega con su respuesta y se presenta a Job aquí en sus discursos al final del libro, en el epílogo. El epílogo en capítulos 38 a 42, aquí encontramos dos discursos de Dios y también el arrepentimiento y la restauración de Job al final. El primer discurso, en 38 a 39 de Dios, hace la comparación entre la perspectiva enorme de Dios de todo el mundo y la perspectiva miope de Job. Los pensamientos de Job son limitados y él ha hablado cosas que no entiende. Y aquí Dios no explica la razón del sufrimiento de Job, sino le dice básicamente: Job, tú no estás en una posición para criticarme, ni lanzarme tales preguntas. Ustedes, criaturas, no pueden entenderme y no pueden contemplar cómo yo gobierno el mundo. Es básicamente lo que está diciendo esta sección aquí. Y Job responde en silencio, tapando la boca para que no dé más defensa propia, pero todavía no se ha arrepentido aquí en este momento. Luego llega el segundo discurso en 40 a 41, y aquí Dios demuestra que Job no es capaz de controlar ni gobernar este mundo vasto en lo cual existe caos, maldad, injusticia y peligro. En contraste, Dios es soberano y es el único suficientemente poderoso, justo y sabio para gobernar todo lo que está pasando en el universo. Y en este discurso, Dios aquí menciona dos criaturas interesantes, criaturas mitológicas, llamados Behemoth y Leviatán. Y no está describiendo aquí animales actuales que han vivido o viven hoy día en el mundo, como el hipopótamo o cocodrilo. No son descripciones de animales reales. En lugar de eso, esos dos eran monstruos de ficción en la antigüedad, o de mitos en la antigüedad. ¿Y por qué está mencionando esas dos criaturas de ficción aquí? Pues es porque eran representaciones simbólicas de las fuerzas del caos, maldad y peligro en el mundo. Y Dios aquí está afirmando que está en control sobre todas las fuerzas en el mundo que existen, sobre el caos, maldad y peligro. Y el asunto es que aún las fuerzas del mal y el caos, que son como enormes bestias que ningún hombre es capaz de dominar, pues Dios sí es capaz. Dios sí está en control, lo puede hacer y lo está haciendo. Dios los tiene como atados y sirvan sus sabios planes y propósitos en el mundo. El mishpat de Dios es misterioso y perfecto. Es el asunto de este último discurso de Dios. Y en respuesta, esta vez Job retracta su argumento firmado, contra Dios con arrepentimiento. Y en versículo 6 de capítulo 42 dice: por eso me retracto y me arrepiento en polvo,
y ceniza. En el último capítulo 42, Dios luego regaña a los 3 amigos de Job, no regaña al hijo, más evidencia acerca de lo que dijo es correcto y bueno. Y Dios afirma a Job como su siervo recto, su siervo íntegro. Y les dice a los amigos de Job que deben irse a él como su mediador ante Dios, entre Dios y ellos. Y dice, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Luego, al cierre de todo, Dios restaura a Job y aumenta su prosperidad. Aprendemos que Dios nunca ha abandonado a su siervo Job, y aquí es una lección para nosotros de la fidelidad de Dios en todos momentos a los suyos. Como escuchamos de Salmo 30, versículo 5, su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y con esto, ambos, Dios y Job, al final aquí, son vindicados públicamente ante el acusador, Satanás. De esta manera, el verdadero enemigo del libro es derrotado y Job se establece como un amigo bendecido por Dios. Como Santiago bien dice en capítulo 5, versículo 11 de su carta, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y ahora vamos a concluir aquí con algunas conclusiones hacia Cristo. ¿Cómo predicar a Cristo de Job? Primero vemos que Job es un tipo de Cristo, es decir, que su vida y su historia, todo está apuntando, señalando en adelante hacia Cristo Jesús, su vida y su obra por nosotros. Y para llegar ahí, para llegar a Cristo de este texto, quiero que miremos otra vez a las 3 preguntas que consideramos antes en la composición de este libro, para ver las respuestas del libro a tales preguntas. Y la primera pregunta es, ¿puede alguien amar a Dios sin condiciones, sin recibir algo en cambio? Y la respuesta al considerar la vida de Job es sí es posible. Job mismo pasó las pruebas sin maldecir a Dios. Tenía sus dudas, tenía sus críticas y aún sus acusaciones, pero nunca pecó contra Dios. Y Jesús, hermanos, demostró este amor y temor de Dios supremamente durante su ministerio, su vida y aún en su muerte. Siempre glorificaba a su Padre Dios sin maldecirle. Como Job en su sufrimiento cruel, difícil, duro en la cruz, Jesús también tenía sus peticiones y sus preguntas que levantaba a su Padre Dios, como Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego en la cruz exclamó con gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero siempre confiaba en su Padre con amor perfecto y nunca pecó, aunque durante toda su vida y su ministerio pues no cosechaba prosperidad o bendiciones con tal obediencia, más bien sufrió. Y esa es la segunda pregunta, ¿puede un justo sufrir en este mundo?
Y el caso de Job demostró que sí, es posible que un justo sufre sin haberlo merecido, precisamente. Y en todo el libro Dios está llamando a Job mi siervo. Y es un título, un nombre especial en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Así que Job se presenta aquí como el siervo sufriente del Señor. Y sabemos como Cristo Jesús es el mayor siervo sufriente del Señor nuestro Dios, especialmente según el libro de Isaías en capítulo 53, 11 a 12, donde dice: por su conocimiento el justo mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Así que el justo, el siervo del Señor, sufrió, derramó su alma hasta la muerte, llevando los pecados de muchos. Entonces sí, un justo puede sufrir en este mundo. Y la tercera pregunta es si Dios es justo en todo lo que hace, incluso en la ordenación del sufrimiento. Y otra vez, la historia de Job, hemos visto que ha vindicado a Dios en este aspecto. Pero la cruz de Jesús nos da una mejor respuesta aquí, porque demuestra la sabiduría alta de Dios, que puede producir algo extremadamente bueno de sufrimiento duro. En la cruz de Calvario vemos la ordenación de sufrimiento caer sobre la cabeza de Jesús, pero también vemos la justicia de Dios en acción ahí, para justificar a pecadores y restaurar su buena creación aún por medio de tal sufrimiento. Entonces, la respuesta es sí, Dios está vindicado como el justo y el que justifica a impíos por medio de su propio sufrimiento en la cruz, el sufrimiento del Hijo de Dios. Y esto, hermanos, debe darnos confianza, mucha confianza en todo momento, especialmente en nuestras pruebas y sufrimientos, al saber que Dios es sabio y justo en todo momento. Tenemos la promesa que Dios está obrando todo para nuestro bien y que habrá una restauración para nosotros en el día final, en el mundo venidero. Entonces, con estas tres preguntas así contestadas, llegamos a Cristo, el Evangelio también. En adición a estas preguntas, también vemos que por lo largo de esta historia, el libro de Job, vemos lo siguiente: un hombre justo que fue acusado de mal, atacado por Satanás y luego vindicado públicamente por Dios de tales acusaciones falsas. Después llega a ser el intermedio entre Dios y pecadores para ofrecer sacrificio por su pecado e intercesión para su reconciliación con Dios. Luego Dios lo saca de su sufrimiento y lo engrandece a una posición más alta y próspera de su principio antes de sufrir. Pues es una descripción correcta de Job y toda su vida aquí en este libro, pero también suena igualmente como una descripción de Jesús. Job es un tipo de Cristo, el justo que voluntariamente fue tratado como el enemigo de Dios para salvarnos de nuestro pecado y el sufrimiento que todos nosotros hemos merecido por pecar contra Dios. Él llevó nuestro pecado en la cruz. Él sufrió por nosotros voluntariamente, se hizo nuestro sacrificio sustituto en la cruz, el siervo sufriente. Y la sabiduría en este libro de Job
debe caernos ante Dios con reverencia, y cuánto más debe el Evangelio de Cristo callarnos ante Dios con reverencia, amor y gratitud. En conclusión, hermanos, aquí el libro de Job no contesta todas nuestras preguntas sobre por qué malas cosas pasan a personas buenas en el mundo. En lugar de darnos tales explicaciones racionales, nos invita a someternos ante Dios y confiar en su sabiduría misteriosa. Este libro es una invitación para todos los que sufren a llevar sus lamentos, su dolor a Dios con la confianza que nos escucha en todo momento y que Él está en control, con poder infinito y con su bondad infinita de todo lo que está pasando. El Todopoderoso sabe lo que está haciendo y tal vez un día en la gloria nos vaya a dar más claridad con las preguntas y dudas que todavía tenemos, pero ahora en este mundo hay que aprender la sabiduría de temerlo en todo momento, en todo tiempo, con confianza. Pues este es el libro de Job. Gracias por escuchar. Hasta la próxima, hermanos. Dios los